Porque una sola sentencia penal hay por pecar, la muerte del alma. ¿Entiendes? Y cuando yo quedo sentenciado a la muerte de mi alma por haber pecado, ya no tengo que renunciar a mis obras, porque yo no le puedo dar obras de obediencia a Dios a cambio de que mi alma deje de estar sentenciada a la muerte. No hay nada que yo le pueda ofrecer a Dios a cambio de mi alma, de que mi alma deje, para que mi alma deje de estar sentenciada a la muerte. No hay nada que yo le pueda ofrecer a Dios a cambio de que mi alma deje de estar sentenciada a la muerte. El mismo Señor Jesús dice en Mateo capítulo 16, versículo 26, dice, porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa? Sabemos que todos pecamos y al pecar quedamos con nuestras almas sentenciadas a la muerte. De ahí en adelante, ¿qué recompensa dará al hombre por su alma? En el original dice, ¿o qué le dará el hombre a Dios como intercambio del alma de él? A cambio de que su alma deje de estar sentenciada a la muerte. ¿Qué le puede dar? Señor, ¿qué te puedo ofrecer? ¿Qué sacrificio de mi vida te puedo ofrecer? ¿Qué acción mía de obediencia? Nada. Ya pecaste ya. Tienes que ir al lago de fuego. Tu alma tiene que ser desnudada de tu cuerpo, eso es muerte física, ir al infierno, viva el alma, a esperar en tormento el juicio, y cuando seas enjuiciada por un pecado cometido, la sentencia va a tener que ser ejecutoriada a la muerte del alma en el lago de fuego. Y no hay más, pues si no hay más. Renuncia a la religión, querido amigo, renuncia a sus obras en cuanto a la salvación de su alma. No le sirven. No le sirven para evitar el infierno, el juicio y el lago de fuego. Renuncie a sus obras en cuanto a la salvación de su alma. Renuncie a usted mismo, a lo que usted puede hacer o dejar de hacer. Ya no sirve después de haber pecado una vez. Después de haber pecado una vez, Adán fue expulsado del huerto por haber pecado una vez. ¿Cuántos pecados le costó a Adán ser expulsado del huerto? Uno. Comer del fruto que Dios le mandó a no comer. Dios dijo, no comerás de él. Y Dios dijo, no mentirás, no fornicarás, no cometerás adulterio. Y nosotros mentimos. A veces mentimos. No siempre, pero hay veces que mentimos. Hay veces que miramos, nosotros los hombres, a una mujer que no es nuestra esposa, y se cumple en nosotros lo que dijo Cristo en Mateo 5:27. Oíste que fue dicho en la ley de los mandamientos, no cometerás adulterio. Mas yo os digo, ahí Cristo está completando la ley, dejándola mucho más inalcanzable de poderla cumplir. Mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y para nosotros los seres humanos, masculinos, hombres, nos es imposible no sentir un deseo de tipo sexual cuando vemos la belleza de una mujer que no es nuestra esposa. Nosotros somos de fierro. Pero la religión lo que hace es ser negacionista de una realidad tan patente, está a la vista, una realidad que está a la vista. O sea, es cosa que tú mires la vida del ser humano. Pero la religión es negacionista de una realidad que es tan visual, está tan a la mano. Se puede comprobar diariamente. Entonces la religión es negacionista de una realidad que es real. Reprimen la condición humana de pecaminosidad propia del ser humano. La reprimen, están reprimidos. Entonces los hijos de pastores o los pastores evangélicos o algunos sacerdotes católicos se vuelven los seres más pedófilos, más degenerados, porque reprimen, están reprimiendo una condición carnal que la tenemos todos. Por eso que un hombre debe casarse con su mujer y satisfacer los deseos sexuales con su mujer. Porque a menos que él quiera ser eunuco por la causa de Cristo. Cristo dijo, hay algunos que nacieron eunucos, otros se hicieron eunucos por causa del reino de Dios, y otros los hicieron eunucos, les cortaron el pene y los compañones, porque ellos tenían que atender la mujer, el harén de mujer en el palacio del rey, para que no se metieran sexualmente con las mujeres del harén, los castraban, los hacían eunucos. Hay otros que nacen eunucos por defecto genético, no tienen pene, no tienen compañones. Hay otros que lo hacen eunuco y hay unos que ellos a sí mismos se hacen eunucos por causa del reino de Dios. O sea, yo me reprimo sexualmente. Prefiero elegir no casarme, no tener mujer, para poder estar de lleno en las cosas del Señor.
para poder adquirir el conocimiento que me lo impide estando casado, con hijos, eso me lo impide. No, la persona casada tiene que ocuparse de las cosas de su mujer, en cambio el soltero de las cosas del Señor. Entonces, hay algunos que se hacen a sí mismos eunucos, no que se hagan homosexuales, sino que siguen teniendo ganas de tener sexo con mujeres, pero reprimen eso, se hacen a sí mismos eunucos por causa del reino de Dios, para poder servir mejor al Señor, ¿ya? Porque la casada tiene necesidad de satisfacer los deseos de su marido, de las cosas del mundo. En cambio, la soltera, de las cosas del Señor. La casada, de cómo agradar a su marido. En cambio, la soltera, de cómo agradar al Señor. O sea, la soltería, en un salvado, le permite tener más ventaja en cuanto al servicio al Señor que una mujer casada. O de los salvados, ¿eh? Estamos hablando de los ya salvados. Entonces, reprimir en forma religiosa una condición que va a estar vigente en nosotros hasta que nos muramos es algo tonto. Si una persona tiene debilidades por ejemplo, la pornografía, tiene que tratar de cambiar, sustituir ese tiempo que él quiere estar viendo películas pornográficas, pornografía en internet, cambiarlo por una vida más sana, tener un hobby que no sea inmoral, porque para no intercambiar ese tiempo en que él va a estar alimentando su carne viendo pornografía, cambiarlo por ver la naturaleza, salir a que le guste desarrollar una jornada de trekking, de senderismo, para tener una vida sana en la naturaleza, sustituirlo. Pero va a estar vigente esa pasión carnal, ese deseo de satisfacer el ámbito sexual, ¿ya? Eso jamás va a dejar de ser en nosotros. Tenemos que cambiar el tiempo que invertimos en cosas como ver películas pornográficas, escuchar o ver películas de terror, sustituir ese tiempo por una jornada de hacer trekking en el bosque o tener un hobby más sano, como por ejemplo, por último, ver novelas, que no sean sexuales. Es una labor que tenemos que hacer para no alimentar la carne, no satisfacer los deseos de la carne, ¿ya? Pero de que el ser humano llegue a una sublimación moral, estando todavía su alma viviendo en un cuerpo terreno, de aquí de la tierra, de carne y hueso, eso jamás va a ocurrir, nunca. Entonces, el cambio de las creencias que tiene el hombre respecto de cómo él cree que se encuentra moralmente ante Dios, es lo que tiene que ocurrir. Tiene que renunciar a sus méritos personales, porque estando viviendo en un cuerpo de carne y hueso, jamás los méritos personales del hombre van a ser moneda de cambio contra la sentencia a la muerte del alma que ya adquirió por haber pecado. Ya pecó, que ya mintió un día y después no miente nunca más, pero ya mintió. Ya adquirió una sentencia a la muerte del alma. Y tiene que creer que su alma se encuentra sentenciada a la muerte. Eso es lo que tiene que creer. Y el ser humano no cree eso, no se arrepiente, no cambia sus creencias. Sus creencias que tiene respecto de cómo se encuentra delante de Dios en la parte penal, en lo judicial. En comparecer ante Dios, habiendo cometido un pecado. Cuando yo le pregunto a las personas, si usted se muere, ¿dónde va? No sé, Dios nomás sabrá lo que hace conmigo. En ese momento se está verificando que en él no ha ocurrido el arrepentimiento. En esa persona no ha ocurrido el arrepentimiento. El cambio en la manera de creer, el cambio de creer, de qué cree él, de cómo se encuentra, ¿cómo crees tú que te encuentras ante Dios? Al morir, ¿a dónde vas? No sé. ¿Qué es lo que debiera creer él? Que estoy con mi alma sentenciada a la muerte porque ya pequé. Porque dijo Dios, el alma que pecare esa morirá. Entonces, ¿usted cómo verifica que las personas no se han arrepentido? Que en ellos no ha ocurrido el arrepentimiento. Cuando usted les pregunta, si usted te muere, ¿dónde vas? Bueno, yo creo que soy tan malo que me voy a ir al infierno. No estoy seguro, pero bueno. Pero Dios dirá, estoy tratando de ser bueno. Pero tengo tantas debilidades porque yo soy bueno para las mujeres. Soy bueno para las mujeres, entonces, pucha, no. También me gusta el vino, entonces no lo puedo dejar y fumo tanto. Yo sé que un día me voy a morir de cáncer pulmonar porque paso fumando. Él está reconociendo, ¿ya? Está reconociendo que tiene debilidades con su carnalidad propia. Y eso hasta cierto punto es bueno. No, o sea, es bueno reconocer lo que uno es moralmente. Pero lo que hay que reconocer es la condición judicial.
por haber pecado, tu alma está sentenciada a la muerte y no quieres verte así. No quieres cambiar tus creencias que tienes respecto de cómo crees que te encuentras ante Dios. Debieras creer que te encuentras con tu alma ya sentenciada a la muerte porque ya pecaste. Porque Dios dijo al alma que pecare esa morirá. Entonces, mi querido amigo, mire, escuche. Dios dijo, el alma que pecare esa morirá. ¿Y usted pecó? ¿Al menos una vez? Si usted nunca usted ha creído ser objeto de una condena a la muerte del alma por pecar, cambie sus creencias. Hay gente que dice, yo no creo ser objeto de ninguna condena, menos al infierno de parte de un Dios de amor. Yo creo en un Dios que es puro amor. Y no creo que Dios a mí me haya condenado al infierno. ¿Por qué si yo no le he hecho mal a nadie? Eso es lo que él cree. Esa es su forma de creer. Yo creo que hay un Dios que es puro amor, que es tan bueno, que de alguna manera las personas se van a ir al cielo. Pero es que hay un dictamen del Señor, que no puede derogarse, que siempre va a estar vigente. Dice, el alma que pecare esa morirá. ¿Cuántos pecados le costó a Adán ser expulsado del huerto del Edén? 1. ¿Cuántos pecados le costó a Satanás ser expulsado del cielo? 1. Isaías capítulo 14, versículos 13, 14 y 15. Dice de Satanás, tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, junto a las estrellas de Dios me sentaré, seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres. ¿Lo hizo Satanás? No lo hizo, pero lo pensó. Un pecado de pensamiento le costó a Satanás ser expulsado del cielo. Un pecado de acción, de comer del fruto que Dios le mandó no comer, le costó a Adán ser expulsado del huerto del Edén. ¿Cuántos pecados lleva cometido usted? ¿Cuántas sentencias a la muerte del alma pesan ya sobre usted? Cambie su manera de creer respecto de cómo cree usted que se encuentra judicialmente ante Dios. Porque si no ocurre en usted el arrepentimiento, el cambio de sus creencias, al morir usted se va a ir a lo más profundo del lago de fuego. Arrepentidos, cambiados vuestras creencias que tenéis respecto de cómo os encontráis ante mí. En lo moral, vas a pecar hasta que te mueras. En lo espiritual, moriste. Igual que Adán. El día que Adán comió, murió espiritualmente. Moriste al pecar. Estás muerto espiritualmente. Y necesitas que Dios te haga nacer tu espíritu de nuevo. Pasar de muerte a vida. Aquí están los vivos espirituales. Aquí están los muertos espirituales. El tema del perdón de los pecados siempre ocurre y aplica y es válido en los ya salvados. Dios nos perdona los pecados. Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero los que ya han hecho efectiva la salvación de su alma. Los que no han hecho efectiva la salvación de su alma, el tema de los pecados que ellos cometen es acumular y acumular sentencias a la muerte del alma. Las personas van acumulando y acumulando sentencias a la muerte del alma. Dios los deja, porque Dios no es Dios de muertos, los deja nomás. En tanto el ser humano no se arrepienta, no ocurre en él el arrepentimiento que Dios demanda, el arrepentimiento para salvación, y no crea con fe en el Evangelio, Dios los deja nomás, que hagan lo que quieran. Dios les prolonga la vida. Sicarios, asesinos, hacen lo que quieren y Dios les prolonga la vida. Les prolonga la vida física para que ellos puedan entrar por la puerta estrecha. Pero a un salvado genuino que entra por la puerta estrecha, si se empieza a portar muy pecaminosamente, porque jamás podremos dejar de pecar, Dios nos puede quitar la vida física y llevarnos al cielo antes de tiempo, porque ya somos salvos ya, el alma. El alma ya es salvada. Pero el alma no salvada Dios lo deja nomás, que peque, porque lo que Dios quiere es la salvación del alma de él, que entre por la puerta estrecha. Pero una vez que nosotros hemos sido salvos el alma, ahora Dios, por pecar mucho y darnos licencia para pecar, nos puede quitar la vida física y nos lleva directamente el alma salvada al cielo, antes de tiempo. Y eso significa que vamos a subir pérdida de corona, los que hemos sido salvos, porque mientras estamos viviendo aquí en la vida terrenal, podemos ganar almas para Cristo. Pero si nos quita la vida el Señor y nos lleva al cielo antes de tiempo, perdemos la carrera por las coronas. De 1 Corintios capítulo 9. La carrera por las coronas. ¿Entiende lo que dijo Dios? El alma que pecare esa morirá. ¿Le entiende el correcto significado que significa eso? ¿Lo que significa eso? Miren, la inmensa mayoría de la raza humana que se va al infierno cuando muere, la causa es porque nunca, jamás le prestó la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle.
a esto que dijo Dios en Ezequiel y que está escrito en Ezequiel 18:4. El alma que pecare esa morirá. Entonces, cuando una persona usa el sentido lógico, dos dedos de frente, cuando la persona usa la lógica, ¿ya? La persona apela al sentido común, a la lógica. Un día yo pequé, cometí un pecado, yo un día mentí, un día codicié, un día tuve un mal pensamiento, pequé de pensamiento, ok. Dios dijo al alma que pecar esa morirá. Yo pequé, entonces mi alma está sentenciada a la muerte. Necesito imperiosamente la salvación de mi alma. Y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Yo, nada. Porque el pecado tiene una sola sentencia, en lo penal, la muerte del alma. Y esa sentencia tiene que ser ejecutoriada. No se puede negociar la sentencia. Yo ya no le puedo dar nada a Dios que yo haga o deje de hacer para evitar que la sentencia de la muerte del alma que ya tengo yo, que pesa sobre mí por haber pecado, quede sin efecto, que deje de ser. Nada. Entonces, cuando ocurre el arrepentimiento de la persona, ocurre la renuncia a sus obras en cuanto a la salvación de su alma. Ocurre la renuncia a la religión humana, a la falsa cristiandad. Renuncio. No hay nada que yo pueda hacer al respecto. Voy marchando al infierno. Estoy condenado. Y no hay nada que yo pueda hacer. Nada. Ni antes, ahora que no he sido salvo, yo no estoy condenado, ni durante, ni después que yo sea salvo. Nada. Las obras no participan nunca en la salvación del alma. Lo único que Dios me tome en cuenta a mí para poderme salvar mi alma, que no vaya al infierno, es lo que yo crea con todo mi corazón de lo que hizo Cristo por mí en la cruz. Y nada más. Para que yo pueda llegar a creer con todo mi corazón que aquello que hizo Cristo en la cruz, en la cruz del Calvario, a mí me ha dado la salvación a mi alma, tiene que ocurrir forzosamente en mí el arrepentimiento. Que yo cambie mis torcidas creencias que tengo, que cambie mis creencias que han sido formadas, han sido forjadas en mi vida. Porque las creencias que yo tengo han sido adquiridas, forjadas en mí por mis abuelos, mis tíos, mi familia, la socialité, el colegio, la enseñanza primaria, secundaria, universitaria, el trabajo. Así se va forjando las creencias que yo tengo en un mundo que está completamente bajo el maligno. Es muy difícil el arrepentimiento. Es inmensamente difícil que ocurra el arrepentimiento. Porque que cambie el hombre sus creencias que tiene, que las ha adquirido en su paso por este mundo, en su experiencia personal, es muy difícil. Que cambie los credos que él tiene, lo que él cree, lo que a él le parece, los pensamientos que él tiene, que los cambie, es muy difícil. Y eso va a ocurrir cuando uno lee la Biblia, cuando le presta oído a la Biblia. Va conformando su mente a la Biblia, lo que Dios ha dicho de nosotros, de cómo estamos de corrompidos, de cómo estamos de condenados, de cómo estamos de moralmente corrompidos, espiritualmente muertos, judicialmente con nuestras almas sentenciadas a la muerte, y que está escrito aquí en la Biblia. Entonces, cuando yo presto oído a lo que está escrito aquí de parte de Dios, de cómo estamos nosotros ante Él, y mis pensamientos los conforman a los pensamientos que están escritos aquí de parte de Dios, cuando mi mente es conformada a la Biblia, ahí empieza a ocurrir el arrepentimiento. El cambio de las creencias. Ahora empiezo a creer lo que Dios ha dicho y no lo que me ha dicho el mundo. Mis papás, mi mamá, los colegas de trabajo, los profesores, lo que mis creencias conformadas al mundo, lo que el mundo dice, habla, la moda, la ideología, las culturas, la historia del mundo. ¿Cuáles son los factores que están en contra de que ocurra el arrepentimiento en nosotros? El mundo, todo lo que hay en el mundo, mi propio corazón, mi propio yo. Dice en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, dice el Señor, porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón, mi propio corazón. ¿Quién lo conocerá? El corazón humano, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. O sea, un segundo factor que atenta contra el arrepentimiento que tiene que ocurrir en nosotros, contra el cambio de las creencias, es nuestro propio corazón, nuestro propio yo, el mundo, Satanás,
Satanás es el dueño del mundo. El mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 5:19. El maligno, Satanás, le dijo al Señor. El maligno, Satanás, le dijo al Señor, cuando fue llevado el Señor a un monte alto para ser tentado por Satanás. Satanás le dijo al Señor, todos los reinos del mundo son míos. Yo te los daré si postrado me adorares. ¿Le estaba mintiendo Satanás al Señor? No. Todos los reinos, los gobiernos del mundo están bajo el poder del maligno. El mundo, la gente del mundo vive conforme a lo que quiere que viva el maligno. O sea, el ser humano vive conforme a lo que el maligno quiere que el ser humano viva. Engañado al 100% por el maligno. En el lazo del diablo. Es por eso que en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 26 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, sufrido, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen a la verdad, por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento, que ocurra en ellos el arrepentimiento. En toda persona está propensa, tiene la posibilidad de arrepentirse, pero estos son tenaces opositores, son un grupo especial de personas. A ellos, por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento, que se arrepientan para conocer la verdad, primero, y segundo, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad del diablo. Todo eso está escrito en 2 de Timoteo 2, versículos 24 al 26. Si no ocurre en ellos el arrepentimiento, si no ocurre en las personas el arrepentimiento, dos cosas van a ocurrirles. Dos cosas. Uno, no conocerán la verdad de cómo ellos se encuentran ante Dios, la verdad de lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para poderlos salvar, ni lo uno ni lo otro. Y segundo, no escaparán del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad del diablo, a voluntad de él. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, sufrido, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si no ocurre en ellos el arrepentimiento, si Dios no les concede que se arrepientan, le van a ocurrir dos cosas a estas personas. Primero, no van a conocer la verdad. Van a estar creyendo puras mentiras. Y segundo, no escaparán del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, a voluntad del diablo. Ni lo uno ni lo otro. No van a conocer la verdad, por un lado, ni tampoco van a escapar del lazo del diablo. Están cautivos, están controlados por Satanás. Viviendo tal cual como Satanás quiere que vivan. Engañados por Satanás. Es tan importante el arrepentimiento, es vital, es fundamental. Si no hay arrepentimiento, no hay fe en el Evangelio. Si no cambia las creencias del hombre que tiene respecto de cómo cree él que se encuentra ante Dios, le será imposible creer que Cristo, cuando murió por nuestros pecados, nos dio la vida eterna. No lo va a creer. Va a creerlo, pero no del todo. O sea, cuando Cristo en la cruz, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros, nos dio la vida eterna, la inmortalidad. Sí, pero uno tiene que ser bueno, uno tiene que... O sea, ¿cómo es posible que yo matando, robando, fornicando, al morir me voy al cielo? ¿Sí? Si Cristo te salvó de tus pecados. No, porque él no cree que el pecado se condena con la muerte. Él no se cree condenado, porque él ha pecado, pero él no cree que está condenado. ¿Entiendes? O sea, el alma que pecare, esa morirá, estará condenada a la muerte. Y él ha pecado, porque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Somos todos pecadores, algunos pecan mucho, otros pecan poco, pero al menos todos hemos pecado una vez. Y él no cree que está condenado. Porque al creer que está condenado, ya tiene que renunciar a sus obras. Para que yo deje de estar condenado, ¿qué le puedo dar yo a Dios? ¿Qué tipo de buenas obras? ¿Cuánta cantidad de buenas obras? Nada, si estás condenado. Tienes que ir al lago de fuego. No, pero es que o pagas tú los pecados con la muerte de tu alma, o los paga Cristo. ¿Quién paga la cuenta total de los pecados tuyos que tú lo vas a cometer hasta que te mueras? ¿Quién la pagará la cuenta total?
porque tienes que pagar la cuenta completa. De todos los pecados que ha cometido, todos tienen que ser todos pagados con la muerte del alma. Cada pecado es la misma sentencia, la misma condena, la muerte del alma. Y no puede quedar ningún pecado fuera, impune. Que tú cometas pecado y que todos esos pecados te los paga Cristo, pero de todos esos pecados que has cometido tú, uno de ellos no los pagó Cristo. Entonces lo tendrías que pagar tú. ¿Y cómo se paga un pecado penalmente? Con la muerte del alma. Tendrías que ir al lago de fuego. No te serviría que Cristo pagara todos tus pecados tuyos menos uno. Menos un pecado que tú hayas cometido. Porque un pecado que has cometido tú lo tendrías que pagar tú con la muerte de tu alma. Lo que te serviría a ti, en la sustitución, Cristo en vez de ti muriendo por los pecados tuyos, es que todos los pecados que vas a cometerlos hasta que te mueras, los cargase todos Cristo en la cruz y los pagara todo Él, de una vez por todas. Y eso fue lo que hizo Cristo. Entonces, ¿quién paga la cuenta total de los pecados tuyos? Los que tú vas a cometer hasta que te mueras. ¿Quién la paga? Tiene que pagar la cuenta completa. A los incrédulos, el Señor les dice, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. En otras palabras, ¿quién paga la cuenta total de los pecados tuyos? ¿Tú crees que te la pagué yo? ¿Crees la verdad? Vas al cielo. Por creer la verdad. Por creer con fe, sin dudar, con convicción, plenamente convencido de que cuando yo en la cruz te cargué todos tus pecados, los pagué yo con la muerte de mi alma, te di la completa inmortalidad a tu alma, la salvación perpetua. Vas al cielo, por creer. Pero si no crees que el pecado se condena con la muerte del alma, no crees que todos los pecados tuyos los cargué yo y los pagué todos yo en vez de ti y quedaste salvado, no lo crees del todo, invalida lo que yo hice por ti, lo invalidas, lo anulas para ti. Por tu incredulidad la invalidas, la salvación de Cristo. Cristo en vez de ti, sustituyéndote a ti, tomando tu lugar, dejándose cargar con todos los pecados tuyos en su cuerpo, para que la sentencia de la muerte del alma se aplicara sobre Cristo por todos los pecados tuyos, para que cuando tú nacieras en este mundo y empezases a cometer tus pecados hasta que te murieras, nunca más los tuvieses que pagar nuevamente tú. Nuevamente, otra vez. Los pagó todo Cristo una sola vez por todas. Entonces ahora tú tienes que creer que Cristo te salvó. De esta forma, cuando Él murió por los pecados tuyos. Pero para poder entregarse a la fe, darle crédito a que este acto sacrificial de Cristo ha contribuido en que nosotros tenemos la inmortalidad, la vida eterna, para creerlo, pero convencidamente, tiene que ocurrir el arrepentimiento. Tiene que ocurrir. Tiene que arrepentirse primeramente la persona. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Cuando la persona se arrepiente para con Dios, conforme a lo que Dios demanda, al arrepentimiento que Dios exige, que es un cambio de creencia, un cambio radical en las creencias, es un cambio en la mentalidad del hombre, en sus pensamientos que hay en su mente. Pero eso es muy difícil, extremadamente difícil. Miren, imaginémonos que hay un puente, en un lugar selvático. Y hay dos muchachos que están cargando mochilas, están de excursión, haciendo un senderismo con mochila, llevan comida, agua, llevan pertrecho, llevan teléfono celular, una cantimplora, llevan ropa, mercadería en las mochilas, acá atrás las mochilas. Entonces las personas van acampando, o sea, haciendo trekking, caminando por un sendero y se encuentran con un puente. Y hay una tremenda altura, de tal manera que si ellos caen hacia abajo, se matan, quedan hechos polvo, porque es mucha la altura, abajo hay puras rocas, es un gran abismo. Entonces aquí hay un puente. Entonces uno de ellos empieza a observar el puente, a examinarlo, empieza a lanzarle piedra. ¿Estará en buenas condiciones el puente para resistir nuestro peso? Que no se quiebre el puente y nos caigamos al vacío. Entonces, estos dos muchachos empiezan a observar el puente, analizar el puente, lo tocan, lo palpan. Entonces ellos dicen, el puente estará en suficientes buenas condiciones como para poder nosotros pasar por el puente y que no caigamos nosotros ahora mismo, que se rompa el puente, que se quiebre. Entonces lo empiezan a examinar. Y uno de estos dos amigos, dice, ¿sabe qué? El puente está en buenas condiciones. Porque le hemos tirado piedras, peñascazos, rocas, y resiste la madera, no está podrida, está bien sostenido el puente. Los dos puntos, los dos extremos son sólidos, son rocosos. El puente descansa sobre rocas sólidas. El puente es seguro. Crucemos el puente. Un amigo le dice al otro, crucemos el puente.
Y este amigo está un poco escéptico, un poco con desconfianza del puente. Entonces, este amigo le dice a este otro amigo, ¿tú crees que el puente está en óptimas condiciones, que por lo menos nosotros podemos pasar sin que el puente se quiebre, se cae, se rompa el puente? Este amigo le pregunta a este amigo. Entonces este amigo dice, sí, no, sí, veo que está en óptimas condiciones el puente. Creo, sí, sí creo. Entonces este amigo le dice, mira, le dice a este otro amigo, mira, yo voy a cruzar con la mochila para que tú veas que yo soy mucho más gordo que tú, soy más pesado que tú, soy más alto que tú, más fornido, peso mucho más que tú. Entonces este amigo dice, no cruces el puente. ¿Y por qué? Porque se puede quebrar el puente, te puedes morir. Pero ¿no has visto que el puente está en óptimas condiciones? No, sí creo que el puente está en óptimas condiciones, pero ¿y si no? O sea, él ha creído, pero no está convencido de que el puente pueda resistir el peso de los dos. Entonces, este muchacho, ya, zafándose de este muchacho que no quiere que cruce el puente, este muchacho empieza a cruzar el puente. Hasta que llega al otro extremo. ¿Viste? El puente no puede resistir, yo soy más pesado que tú. Ven, cruza. Y este muchacho todavía no se atreve. Entonces, este otro muchacho que ya cruzó el puente, ya lo cruzó, le grita a este otro muchacho, cruza el puente, si yo ya atravesé el puente, ¿crees que el puente te puede sostener? ¿Crees que tú puedes atravesar el puente y no te vas a caer? ¿El puente no se va a quebrar? ¿Que te puede resistir? ¿Crees? Y le dice este muchacho a este otro muchacho, y este otro muchacho dice, sí creo, sí creo. Ven entonces, cruza el puente. ¿Y si no? Tal vez tú, este muchacho le dice a este otro muchacho, tal vez tú pisaste lugares que eran más, que podían resistir el puente. Y tal vez hay lugares que si yo piso, se va a quebrajar el puente y me voy a quedar al vacío. Es que no estoy convencido, no estoy convencido. Eso le impide entrar por el puente, le impide. Creer, no estando convencido que este sacrificio de Cristo a nosotros nos dio la vida eterna, le impide a la persona dar un paso, empezar a atravesar por la puerta estrecha. Se va a quedar aquí, y va a estar en las obras, para por fin ser salvo. Sí, Cristo nos salvó, sí, pero además hay que vivir una vida en santidad, porque si no, nadie verá al Señor. Sí, Cristo nos salvó, pero hay que dejar de ser tibio, porque a los tibios Cristo los vomita en la boca. Por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Apocalipsis 3:16. Sí creo, pero hay que vivir una vida en santidad, porque dice Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que yo creo, pero no del todo. Por eso que no entro. Estoy procurando entrar por obras. En Lucas 13:24 Cristo dijo, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Están procurando entrar por obras. Están procurando. La pregunta es, ¿por qué estas personas no entrarán? ¿No han entrado? Porque están procurando. Están procurando entrar. Están procurando entrar. ¿Y por qué están procurando entrar? Porque no han entrado. Por eso están procurando entrar, porque no han entrado. Si estas personas hubiesen entrado por la fe en el Evangelio, no estarían procurando entrar. Ya habrían entrado ya. Pero como no han entrado, se encuentran procurando entrar. ¿Y por qué no han entrado? ¿Por qué? ¿Por qué no han entrado? Porque han creído. ¿Recuerdan Juan 8:31? Dijo Jesús a unos judíos que habían creído en él. ¿Y cómo termina Cristo diciéndoles a estos judíos que habían creído en él en Juan 8:31? Termina diciéndoles en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, vuestro padre el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, estas personas, ¿por qué no han entrado? Porque han creído, pero sin fe. Es como una persona que cree que el puente lo puede resistir, pero no está persuadido, no está convencido. Y fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. En cambio, creer sin fe es creer, pero con cierta incerteza, no estando plenamente persuadido, teniendo dudas.
¿Qué fue lo que hizo Cristo en la cruz para podernos dar la vida eterna? Murió por los pecados de nosotros. Él los pagó. Porque no se pueden pagar los pecados sino con la muerte del alma. No hay ninguna otra manera en que un solo pecado por sí solo, independientemente a los demás pecados que pudiera o no cometer la persona, ese puro pecado por sí solo, aislado de los demás, ese pecado tiene que ser condenado con la muerte del alma. Y cuando una persona comete otro pecado distinto, una mentira, o sea, antes codició, Dios dijo no codiciarás, eso es pecar, codiciar. Después mintió, la sentencia es la misma. Por codiciar, la muerte del alma. Por mentir, la muerte del alma. La sentencia es la misma. Y no puede derogarse. Dijo Dios, el alma que pecare esa morirá. Y esta es la razón por la cual la gente cuando muere se va al infierno. Porque nunca le prestó la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle a este dictamen del Señor. No lo tomaron en serio. Ellos creyeron otras cosas. No cambiaron sus creencias. En ellos no ocurrió el arrepentimiento. Iniciando Cristo su ministerio de salvación aquí en la tierra, comenzó a demandar: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos, cambiad vuestras creencias que tenéis. Están engañados. Ustedes no quieren despertar una realidad que es bastante siniestra. ¿Cuál es la realidad? Que estamos corrompidos y vamos a estarlo hasta que nos muramos. Jamás podremos lograr la sublimación moral. Por pecar, el alma queda sentenciada a la muerte. Por pecar, el ser humano muere espiritualmente. Están corrompidos moralmente, muertos espiritualmente, y vuestras almas, vuestras personas que están vivas, sentenciadas a la muerte. Esa es la realidad a la que hay que despertar, porque esa es la verdad. Todo lo demás es mentira. Entonces, cuando ocurre el arrepentimiento, la persona despierta. Es porque ha despertado a una realidad bastante terrible y siniestra. Que el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Del, uno. 2 pecados, 2 sentencias a la muerte. 3 pecados, 3 sentencias a la muerte. Al haber pecado una primera vez, dejando de ser inocente, como ser un niñito inocente, la persona adquirió una sentencia a la muerte del alma. Y lo peor es que va a seguir pecando. Va a ir acumulando y acumulando sentencias tras sentencias a la muerte del alma conforme el ser humano va pecando. Y este proceso de ir acumulando sentencias y sentencias tras sentencias a la muerte del alma conforme el ser humano va pecando, no es un proceso que se pueda revertir. Se da cuenta que el arrepentimiento es en extremo difícil, porque que el hombre cambie sus creencias es algo muy difícil, es prácticamente imposible. Es muy difícil. Y Dios exige el arrepentimiento. Tiene que ocurrir en el ser humano el arrepentimiento. Que ocurra el arrepentimiento. Para poder hacer la voluntad del Padre, lo cual es creer en el Hijo, creer que Cristo nos dio vida eterna, que fue lo que Cristo nos prometió en Juan 10:28, y que quedó consumada la promesa en Juan 19:30. Consumado es lo que les prometí, la vida eterna. Juan 19:30. Para que el hombre pueda hacer la voluntad del Padre, que es creer en el Hijo, tiene que ocurrir el arrepentimiento. Si no ocurre el arrepentimiento, de alguna manera el ser humano va a estar confiando en él, en sus méritos personales. Él, de alguna manera, va, en su cosmovisión, él va a pensar que la salvación de su alma se debe a lo que hizo Cristo en la cruz, más lo que él tiene que hacer y dejar de hacer. Que la salvación es compartida entre Cristo y nosotros. Y no, pues eso no es así. Estando nosotros muertos en pecados, muertos, totalmente marchando al infierno, Cristo nos dio vida. En Colosenses 2, versículos 13 y 14 dice: y a vosotros, salvados de Colosas, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Estando muertos en delitos y pecados. Estando muerto el ser humano espiritualmente, es salvada el alma.
Porque el alma puede oír, estando espiritualmente muerto. Pero el alma tiene que oír, el alma que está muerto espiritualmente, está su espíritu muerto, pero el alma viva tiene que oír a los que tenemos a Cristo, a los que estamos en el camino angosto. Cristo envía a los que son de Él, los envía a los muertos. Y a los muertos, Cristo les pide que oigan a los vivos. Porque los vivos, los nacidos de nuevo espiritualmente, tenemos a Cristo morando dentro. El apóstol Pablo dice, y el apóstol Pablo es el modelo para la iglesia. O sea, tenemos que darnos cuenta que todo lo que pasa con Pablo nos pasa a nosotros también. Imitar a Pablo en todo. En Gálatas 2:20, Pablo dice, el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo no murió por demás, Cristo murió en vez de mí, por los pecados de mí, para darme vida eterna. Entonces Cristo vive en mí. En Juan 5:25, Cristo está diciendo, de cierto os digo, vienen ahora, y ahora es, cuando los muertos, oirán la voz del Hijo de Dios viviendo dentro de los salvados, de los vivos. Y los que la oyeren, vivirán. O sea, los muertos están siendo demandados por el Señor a oír a los vivos. Los muertos tienen que prestarle oído a los vivos, porque los vivos, los nacidos de nuevo, tenemos a Cristo morando dentro. A través del bautismo espiritual, Cristo ha sido sumergido dentro de nosotros. Cristo envió a los suyos, en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, diciéndoles, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cristo envió a los suyos. Cuando Cristo en forma espiritual entra, en los que somos parte de la iglesia de Cristo, los que somos de la iglesia, ahora Cristo nos envía. Cristo nos envía a los perdidos, nos envía. ¿Ya? En Romanos 10, versículos 14 y 15, dice, ¿y cómo los perdidos, los muertos espirituales, cómo oirán el evangelio sin haber quien se los predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién envía? Cristo, morando dentro de una persona. Cristo envía. Por eso que estas personas que están en la religión no predican el evangelio, porque no tienen a Cristo. Cristo envía a predicar el evangelio a los perdidos. Ellos están en las obras, queriendo entrar por obras. Pero nosotros predicamos lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar y que los seres humanos tienen que oírlo y creerlo con fe para entrar. Porque una persona que está muerta espiritualmente, está viva, va todos los días a trabajar, está viva en el mundo, es un ser humano normal. Pero estando muerto espiritualmente, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. En la palabra del Señor dice, en 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15, dice respecto de la diferencia entre los muertos y los vivos. Entre lo santo, lo apartado por Dios y lo profano. ¿Ya? Los muertos, el mundo de los muertos espirituales, que son hombres naturales, no han nacido de nuevo. Cristo no ha entrado en ellos, no han nacido de nuevo espiritualmente, ni Cristo ha entrado en ellos. Dice en 1 Corintios 2, versículos 14 y 15, porque el hombre natural, el muerto espiritual, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. No puede comprender, por más que lea la Biblia, o que alguien, que él esté leyendo la Biblia por sí solo, no la puede entender. Tiene que ser objeto de que el salvado, que tiene a Cristo, le explique la Biblia a él. El muerto espiritual tiene que prestarle oído a los vivos nacidos de nuevo, a los nacidos de nuevo espiritualmente. ¿Ya? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Las cosas que son del Espíritu de Dios son las cosas que están escritas en la Biblia. Ha sido inspirada la Biblia por el Espíritu Santo de Dios. Porque el hombre natural, el hombre que está muerto espiritualmente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Pero como él está muerto espiritualmente, no las puede discernir, no las puede entender. Va a leer la Biblia y le va a dar un significado que está incorrecto. Le va a dar un significado a un pasaje específico de la Biblia incorrecto. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir
con el espíritu nacido de nuevo, pero como él todavía sigue muerto espiritualmente, le parecen locuras, no las puede entender. Más el espiritual, todo lo juzga. El espiritual es alguien que estaba muerto espiritualmente, pero que Dios le hizo nacer su espíritu de nuevo. Entonces los muertos espirituales tienen que obligadamente prestarle oído a los vivos, en quienes mora Cristo dentro de nosotros. Entonces la iglesia tiene que ir reproduciéndose. Tiene que ir reproduciéndose la iglesia, reproduciéndose. Entonces, cada persona que está acá va a ser objeto de que el nacido de nuevo, el que está en el otro lado, la que está acá, el que está aquí, tiene que predicarle al que está acá. Para que el que está acá oiga a los que estamos aquí. Los que están acá, oyéndose entre ellos, van todos marchando al infierno, porque están todos muertos. Pero el que está aquí, en el camino angosto, tiene a Cristo morando dentro de él. Y Cristo lo envía a predicarle acá, a los muertos. Entonces los muertos que están acá tienen obligadamente que oír a los que estamos aquí, en el camino angosto. Porque Cristo nos envía a ellos, a los muertos. Para que los muertos, oyendo a los vivos, oyendo a Cristo, morando en ellos, tengan vida eterna, sean salvos. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, viviendo en los salvados, y los que lo oyeren vivirán. Pasarán de muerte a vida, vivirán espiritualmente, de nuevo, nacerán de nuevo. ¿Entienden la tremenda responsabilidad que hay en el salvado de obedecer a la comisión del Señor, a la gran comisión de ir en pos de los perdidos? Para que los perdidos, oyendo a los salvados, ellos puedan ser salvos, vivir espiritualmente. Y la tremenda responsabilidad que también pesa en los perdidos de prestarle oído a los salvados. Prestarle oído en cuanto a la predicación del Evangelio. Entonces tenemos los únicos dos juicios finales que existen en donde todos los delitos de pena de muerte, todos los pecados contra el alma, ¿ya?, se han de penalizar, son o aquí o acá. Los pecados todos se pagan una sola vez, o aquí, en la cruz, o acá, en el juicio ante el gran trono blanco. El ser humano tiene que decidir a qué juicio quiere optar. Si opta, elige este juicio, aquí Cristo lo está representando a usted. Cristo está tomando los pecados que usted lo va a cometer hasta que se muera. Lo está asumiendo Él, para Él pagarlos todos, de una buena vez, por todas, con la muerte del alma de Cristo. El alma de Cristo pagó, y de ahí volvió a tomar su vida, y dijo, consumado es, está listo. Si usted no cree que el pecado se condena con la muerte del alma, y no cree que Cristo tuvo que morir por los pecados de usted, la muerte del alma de Cristo, en vez de usted, para salvarlo, entonces usted invalida lo que hizo Cristo por usted, lo anula. No lo hace efectivo para usted, no lo hace real para su vida. Quedando usted expuesto a tener que ser usted el que tenga que partir de la eternidad por cuenta suya. Usted va por la suya. Ya no va sustituido por Cristo. Ya Cristo no responde por los pecados de usted. Usted va a tener que responder por los pecados de usted porque usted invalidó el que Cristo respondiera por los pecados suyos, lo invalidó por su incredulidad. ¿Entiende? Entonces usted tendrá que partir de la eternidad por cuenta suya, va por la suya, no sustituido por Cristo. Tendrá que responder usted por sus pecados en este juicio, como no creyó que Cristo respondió por los pecados de usted en este juicio, ocurrió en la cruz, lo va a tener que responder usted. ¿Y sabe usted cómo se pagan los pecados penalmente? Con vivir una vida en santidad, con permanecer cual pan para la vid, con comportarse bien, con vivir una vida puritana. Si usted pecó, el pecado usted lo paga con la muerte de su alma. No hay ninguna otra manera en que un solo pecado cometido por usted lo tenga que pagar usted, sino con la muerte del alma de usted. El alma que pecare aquí, esa va a adquirir una sentencia a la muerte, la cual va a tener que ser juzgada acá. Y eso va a significar ser lanzada el alma al lago de fuego. ¿Entiende? El alma que pecare aquí, esa morirá acá, en el lago de fuego. Y no hay más. Entonces usted tiene que creer que el pecado se condena con la muerte del alma.
Cuando usted crea que usted va a pecar y que al pecar usted queda con su alma condenada a la muerte, tiene que renunciar a usted en cuanto a la salvación de su alma. Porque o paga usted por sus pecados con el lago de fuego, yendo su alma al lago de fuego, usted cree que pagó Cristo. Tiene que creer la verdad, que Cristo pagó por los pecados suyos. Porque usted no puede pagar por sus pecados a no ser que sea con la muerte del alma de usted. Hay alguna otra manera diferente en lo penal, en lo que afecta al alma, a la persona nuestra, en que el pecado se condene, pero que no sea con la muerte del alma. Dios dice que no. Una sola sentencia hay, penal por pecar, la muerte del alma. Y esa sentencia tiene que ser ejecutoriada. Entonces, querido amigo, que ocurre en usted el arrepentimiento. El cambio de sus creencias, de sus pensamientos, la metanoia, el cambio de mentalidad, el cambio de creencias que usted tiene. Cámbielas. Cambie los pensamientos que tiene respecto de cómo piensa usted que se encuentra ante Dios. Usted se encuentra moralmente corrompido y va a pecar contra Dios hasta que se muera. Por haber pecado está muerto espiritualmente y está con su alma sentenciada a la muerte. Y estando así, no importa lo que usted haga o deje de hacer para evitar estos tres estados en que usted se encuentra ante Dios. Entonces, o los pecados los paga usted o los pecados los paga Cristo, los de usted. ¿Quién paga? Si usted no cree que se los pagó Cristo, que Cristo ha pagado el precio completo en rescate de su alma, Cristo es el redentor de su alma, no lo cree, lo invalida. Por su incredulidad usted no lo hace real para su vida. Para usted no es real que el pecado se condene con la muerte del alma. Para usted no es real que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados nos dio la vida eterna. No es real. Invalida lo que hizo Cristo por usted. Entonces usted va a tener que responder por sus pecados, porque los pecados no pueden quedar impunes. La cuenta no puede quedar sin pagar. Alguien tiene que pagar la cuenta de los pecados suyos. O la paga usted cree que se la pagó Cristo por usted. Por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy vuestro Redentor, vuestro Salvador, entonces en los pecados de vosotros moriréis. ¿Quién paga la cuenta? Entonces usted dice, Señor, usted pague la cuenta. Yo creo que usted, páguela usted. Yo te la pagué en la cruz. Vas gratis al cielo. ¿Quién paga la cuenta de los pecados suyos? La pago yo. Entonces vas al infierno. Vas a pagar tú por tus pecados. Tienen que ser pagados todos. No puede quedar ni un solo pecado sin pagar. No existe tal cosa como que unos pecados los paga Cristo y otros pecados los pago yo. Un pecado que pague yo, que he cometido yo, significa el lago de fuego. Así que o todos los pecados que ha cometido la persona tienen que ser todos pagados, no puede quedar ningún pecado impune. O todos los paga Cristo y usted lo cree, va al cielo. Y si no, todos los pecados suyos los va a tener que pagar usted. Entonces usted va al infierno a esperar el tormento del juicio y aquí los pagará todos siendo su alma lanzada al lago de fuego. Todos los pecados se pagan una sola vez. Todos. O aquí o acá. Usted decide a qué juicio acudir. En este juicio, Cristo en vez de usted, siendo juzgado usted, y tener que usted responder por sus pecados siendo lanzado al lago de fuego. Cristo en vez de usted. Representándolo a usted, tomando el lugar de usted. Porque Él puede morir y volver a vivir, es inmortal. Usted entra a la condenación eterna, a la muerte, no puede volver a la vida. Pero Cristo sí puede. Entonces Cristo le sustituye la pena de muerte contra el alma. ¿Cree que Cristo murió por sus pecados? Amigo, amiga, estimado señor, estimado caballero, estimado joven, estimada señora, ¿murió Cristo por los pecados de usted? Le hago encarecidamente la pregunta. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? Hacer la voluntad del Padre es creer en el Hijo. El Hijo dijo, yo le doy vida eterna. Juan 10:28. ¿Tiene usted vida eterna? ¿Le ha dado crédito a usted? ¿Ha puesto su fe en esto que hizo Cristo en la cruz? ¿Y que ha redundado en la vida eterna que Él nos prometió? ¿Y que la consumó en la cruz? ¿Tiene usted vida eterna? Por lo que Cristo hizo por usted, y no por lo que usted hace o deja de hacer, sino por lo que Cristo hizo por usted. ¿Tiene vida eterna usted? ¿Murió Cristo por los pecados de usted? Si usted me pregunta a mí, don Ulises, ¿murió Cristo por los pecados de usted? Sí, Cristo murió en la cruz por mis pecados. Don Ulises, ¿usted tiene vida eterna? Sí, tengo vida eterna. ¿Y por qué?
Porque Cristo murió por los pecados míos. Por eso. Los pagó todos. Antes que yo naciera y empezase yo a cometer mis pecados, hasta que yo me muriera, los supo todo de antemano Cristo y se los dejó todos imputar a Él en la cruz del Calvario, sobre su cuerpo crucificado en la cruz. Para que la sentencia a la muerte del alma se aplicara sobre Cristo y nunca, jamás, se aplicara sobre mi alma. De esa manera Cristo le ha dado a mi alma la inmortalidad. La inmortalidad mediante el Evangelio. La inmortalidad mediante el Evangelio. La gracia del Señor. La gracia del Señor para con nosotros, pero manifestada ahora, la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Mediante ese acto que hizo Cristo en la cruz por nosotros, donde Cristo en la cruz murió por los pecados de nosotros, los pagó Él los pagó todos. Hay que creer que Cristo murió por los pecados de nosotros. En esto hay que creer, este es el Evangelio. Hay que creerlo de todo corazón, con fe, no así nomás, estando plenamente persuadido, convencido de que cuando Cristo en la cruz murió por los pecados de nosotros, nos dio la inmortalidad. Eso es lo que está tomando en cuenta Dios al hombre para poderlo justificar, llevárselo al cielo. Fe en el Evangelio, fe en Cristo. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? ¿Tiene seguridad de la salvación que hizo Cristo? La salvación es de Cristo, no de nosotros. Nosotros no hicimos la salvación, la hizo Cristo. Entonces, ¿cómo puedes perder algo que nunca fue tuyo? ¿Me entiende la lógica? Los pentecostales dicen, la salvación se puede perder. ¿Cómo se puede perder algo que jamás fue nuestro? La salvación es de Cristo. Él la hizo. Independiente de nosotros, la hizo Él. Estando nosotros muertos, Él nos dio vida. Muertos. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. A la iglesia que estaba en Éfeso, a la iglesia que estaba en Colosas. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida Cristo juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Estando muertos, Cristo nos dio vida. Estando muertos nosotros, estamos muertos. Cristo nos dio la vida. La vida, la salvación, la hizo Cristo. Sin nosotros. Entonces, ¿cómo se puede perder una salvación que es de Cristo? No es de nosotros. ¿Cómo yo puedo perder la salvación que nunca fue mía? La salvación es de Cristo. ¿Cómo la puedo perder si nunca fue mía? La salvación es de Cristo. Él es el Salvador, no yo. Cuidadito que la salvación se pierde. ¿Cómo vas a perder algo que es de Cristo? Cuando tú crees que Cristo te salvó, eres salvo. No puedes dejar de ser salvo porque creíste que Cristo te salvó. Y cuando lo creíste con fe, entró Cristo en ti y te sella para la redención. Sellado para el día de la redención. No se puede perder la salvación. ¿Cómo se va a perder algo que nunca fue tuyo? Es de Cristo. Y la salvación es vida eterna. ¿Sabes lo que es vida eterna? Eterno, eterna. Nunca deja de ser. Porque si deja de ser, entonces es finito, no es eterno. Entonces los pentecostales dicen que deja de ser, se pierde la salvación. No, pues ¿cómo se va a perder algo? ¿Cómo va a dejar de ser algo que es eterno? Eterno es siempre ser. Porque si deja de ser, entonces nunca fue eterno. Entonces, ¿quién está mintiendo acá? ¿Está mintiendo Cristo, que nos dice que nos da vida eterna? ¿O están mintiendo los pentecostales que dicen que la salvación deja de ser, que se pierde? ¿Están mintiendo los pentecostales? Bueno, que Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene muy pronto.